Ya tenemos la información sobre la potencia, torque, peso y demás características de la nueva Himalayan 452 de la marca Royal Enfield. Pero antes, amigos, les quiero enseñar algo y atentos. Si detallamos la parte de atrás, notamos que no tiene stop, o por lo menos como se conoce de forma tradicional. Lo único que se puede observar es que las direccionales traseras se mantienen encendidas cumpliendo la función de stop o luz de freno. Y amigos, esto obedece a que la nueva Himalayan 452 integró las direccionales con el stop o luz de freno. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Esto podría generar algún tipo de multa o comparendo si esta moto llegara de esta forma a Colombia o a otros países? ¿O tendría que modificarse si llegara al mercado latino? Ahí les dejo la inquietud, y los que sean expertos en temas de tránsito pueden dejar sus aclaraciones en los comentarios. Amigos, el tema principal de este contenido es que se filtraron las especificaciones de la nueva Himalayan 452 de la marca Royal Enfield. Y era de esperarse, ya que la marca ha realizado una campaña de publicidad gigantesca invitando a creadores de contenido a conocer esta motocicleta, a hacer pruebas de manejo, así como a la prensa nacional e internacional, y realizar contenido para las redes, pero sin poder divulgar información sobre sus especificaciones. Y con tantas personas involucradas, no es raro que esta información se haya filtrado. No falta el comunicativo, ¿sí o no? Y empecemos con su motor. Tenemos un monocilíndrico de 452 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, refrigeración por líquido, inyección electrónica, diámetro por carrera de 84 por 81.5 milímetros, relación de compresión, ojo a esto, 11:5:1. Y debido a esta compresión, lo recomendable sería utilizar gasolina extra. Viscosidad recomendada para el aceite 10W40, semi-sintético, no se menciona la cantidad. Cuenta con transmisión mecánica de 6 velocidades, generando 39.47 caballos de potencia a 8000 revoluciones. Para mí no está nada mal. Y un par motor de 40 Nm a 5500 revoluciones. Creo que son números buenos para ese tipo de moto o ese tipo de concepto de Royal Enfield, o lo que es la marca en sí como tal. Además cuenta con embrague antirrebote y acelerador electrónico. Ahí tiene sus cositas. El control de tracción no se menciona por ningún lado, al parecer no lo tiene. Un detalle interesante es que la altura del asiento se puede modificar fácilmente de forma manual, así como lo estás viendo en ese video, y pasar de una altura de 825 milímetros a 805 milímetros. Una buena noticia para las personas que somos de baja estatura, algo que pueden aprender otras marcas y no vender un asiento más bajito como accesorio por un precio elevado. Bistron 250SX. Peso del Himalayan 198 kilos con todos sus líquidos, aceite y combustible lista para funcionar. Dimensiones en milímetros: 2245 de largo, 852 de ancho, 1316 de alto, distancia entre ejes 1510 y distancia al suelo 230 milímetros. Capacidad de combustible 17 litros, unos 4.49 galones. No está nada mal para realizar largos recorridos. La autonomía todavía no ha sido revelada, ni tampoco su máxima velocidad. En su parte ciclo tenemos un chasis en acero de doble viga, suspendida adelante por horquillas invertidas no ajustables de la marca Showa, de 43 milímetros de diámetro y 200 milímetros de recorrido. Atrás monosuspensión, también con un recorrido de 200 milímetros. Las llantas están a cargo de la marca Seat con cámara, adelante 90-90 RIN 21 y atrás 140-80 RIN 17. Los frenos, tenemos un disco de 320 milímetros, es de buen tamaño, con ABS y pinza doble pistón firmado por Vibbre. Atrás, disco de 270 milímetros con ABS desconectable y pinza un solo pistón, también firmado por Vibbre. La iluminación completamente LED, cuenta con modos de conducción, puerto de carga USB tipo C, tablero TFT circular de 4 pulgadas con conectividad
controles multimedia e integrado con Google Maps. Mejor dicho, tiene buena información en ese tablero. El lanzamiento está previsto para el 7 de noviembre en el evento de EICMA Milán, Italia, donde las marcas enseñan sus nuevos lanzamientos y obviamente ustedes deben estar atentos a este canal, amigos, Res Motos, para enseñarles los lanzamientos más importantes de las marcas que se llevará a cabo en dicho evento. Y para eso debes estar suscrito al canal y activar la campana de notificaciones y mucho más, que es gratis. Por el momento no se menciona su precio, esperemos que no supere los 25 millones de pesos cuando llegue a Colombia. En mi opinión la moto sí está muy bien equipada, el recorrido de las suspensiones está muy bien, así como el sistema de frenos, muy buena capacidad de combustible, al tablero no se le puede pedir más. Y en cuanto a su motorización, me parece excelente que la marca haya dado ese paso con un motor de mejor desempeño, con buena potencia. Los demás detalles externos de esta nueva moto ahí lo pueden apreciar, por eso me tomé la tarea de conseguir las mejores imágenes posibles o tomas. Esperemos que la marca más adelante lance otros modelos con este tipo o configuración de motor sin perder la esencia de la marca Royal Enfield. Muchachos, no olviden dejar su like, compartir este contenido, dejar sus comentarios sobre esta nueva Royal Enfield 452 o Himalayan 452, qué les gustó de esta motocicleta, qué no y cuál debería ser su precio estimado. Les agradezco por su tiempo, mi nombre es Oscar del canal Red Motos, hasta la próxima, bendiciones.